Muchas gracias por acompañarnos a un capítulo más de este espacio que es suyo, es un espacio periodístico de análisis que se llama El Hilo Negro. Hoy vamos a abordar el tema de los 100 días del informe de Claudia Sheinbaum, de nuestra presidenta, con un enfoque propiamente mexiquense. Hoy hemos hecho la invitación a la doctora María Esther Morales Fajardo, investigadora titular del Centro Regional de Investigación Multidisciplinarias de la UNAM, y al doctor Ignacio López Moreno, profesor investigador titular nivel C del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, quien esta sesión nos van a ayudar a entender, a ubicar, a ver ciertos puntos con su análisis del informe de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una mirada mexiquense. Para dar inicio, hemos preparado una breve cápsula introductoria para poder entender y para poder ubicar el tema que hoy nos aboca. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el pasado 12 de enero el informe sobre los primeros 100 días de su gobierno en un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se calcula asistieron más de 300,000 personas. Entre los logros destacados mencionó una disminución en los porcentajes de homicidio doloso de septiembre a diciembre de 2024. Además, destacó la generación de 22 millones de empleos formales, el aumento del salario mínimo en 135% y la reducción de la inflación. Reconoció a las mujeres y resaltó nuevos programas sociales, como la pensión para mujeres adultas mayores y las becas escolares como la Rita Cetina. Recordó el compromiso de aumentar a 200,000 los lugares para la educación media superior, de hacer de México una potencia científica, de garantizar el abasto de medicamentos y promover la soberanía alimentaria con el programa Cosechando Soberanía. Llamó la atención sobre todo el plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y su declaración sobre la relación bilateral con Estados Unidos. México es un país libre, independiente y soberano, y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos, aseguró. Regresamos, estamos con el tema informe 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, una mirada mexiquense, y estamos conversando con la doctora María Esther Morales y el doctor Ignacio López Moreno. Doctora, de entrada, ¿qué impacto podemos encontrar en ejercicios como este, 100 días? Muchas gracias ante todo por la invitación. Yo creo que el ejercicio de la presidenta es importante de mira a dos retos importantes que tiene el país. Internamente y a nivel exterior por la relación complicada que se nos avecinará con el presidente Donald Trump, que pues entrará en funciones este 20 de enero. En ese sentido, creo que para ella era fundamental colocar bases de su programa de gobierno, lo que ha venido haciendo y el futuro que va a tener, hacia dónde nos quiere llevar como nación. Y eso tiene que ver con una serie de retos importantes que, como dije, presenta el país, inclusive nuestra propia entidad, como pues sobre todo señalo yo el problema de la delincuencia, la inseguridad, por supuesto el problema de salud y creo el problema de educación, quizá porque es algo que a mí me atañe, digamos, de manera más personal. Pero creo que la formación de especialistas, si lo vinculamos con esta idea de poder tener un automóvil eléctrico mexicano, que es una de las propuestas que se establece en ese programa, creo que a la entidad mexiquense le viene muy bien por esta red del tecnológico que tenemos y por supuesto las universidades públicas que están presentes y que tienen una capacidad importante para formar recursos humanos en ese sentido. Y por otro lado, no dejaría yo de destacar pues también qué es lo que tiene pensado hacer ante las amenazas que va a colocar el nuevo gobierno de Donald Trump, cómo nos vamos a enfrentar
cuáles van a ser los elementos con los cuales vamos a vincularnos o a defendernos ante las amenazas hacia nuestro comercio exterior. Pues son un montón de cuestiones las que están ahí. Y sin duda es un acto importante porque es un acto de rendición de cuentas, ¿no? Y eso es importante. Pero 3 meses pues es muy poco como para... Dio muchas cifras, ciertamente, ¿no? Pero en 3 meses es como muy poco para decir por dónde va, tal. Más bien, esa es mi percepción, más que las grandes, que hay aspectos estratégicos muy importantes que ha delineado, es también medir el talante, la actitud con la que está tomando la presidencia. Incluso él llegó a decir, estoy de cuerpo y alma metida en esto, ¿no? Y esto para mí fue tan importante como todas las cifras y los planteamientos que hizo. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué talante le ve? ¿Qué actitud ve en la gobernante a partir de este discurso? Bueno, buenas tardes. Fíjense que es una cuestión muy interesante lo que plantea. Primero, la tradición de los 100 días no es realmente mexicana, es una tradición estadounidense. Claro. Y tiene que ver con la lógica bicameral y con el funcionamiento de los tiempos de las elecciones electorales presidenciales. Pero la hemos agarrado de una forma muy interesante. Primero porque es una fiesta. Es verdad que en cierto sentido tiene información, como comentó la doctora. Hay mucha información, de hecho, tantos datos que marean. O sea, es muy mareante. Yo coincido con esta reflexión sobre, bueno, espérate, o sea, son 100 días, son 3 meses, ¿cuánto has podido? Por un lado, lo que representa nuevamente 100 días es la inercia de lo que venía, ¿no? Entonces teníamos un gobierno que durante 6 años ha estado construyendo una proyección. Pero también hay que reconocer que en estos 100 días han pasado muchas cosas a nivel internacional y nacional. O sea, creo que tanto para el Estado de México como para el país en general, saber que el proyecto no se para, saber que vamos con otro paso más adelante y tener en cuenta que las apuestas son muy altas, tenemos que ser conscientes de que México ahora mismo es un contrapaso con respecto a lo que está pasando globalmente. Tenemos un panorama internacional de reacción de determinadas posiciones económicas y globales hacia unas posiciones nacionales muy fuertes. Y sin embargo México está demostrando al mundo que puede crecer, que puede cambiar sin necesidad de ver al resto del mundo como un enemigo, que es la lógica que nos viene de Trump. Es esta lógica del nacionalismo excluyente, mientras que México pone en valor su propia capacidad sin menospreciar a nadie, sin decir no quiero hablar contigo. Esa idea es muy importante. Obrador y Trump tuvieron buena relación. Vamos a confiar en que haya una buena relación. Y la mayoría de los proyectos que plantea refuerzan mucho la economía del Estado de México. Muy bien, pues muy interesante. Es decir, 100 días no es mucho, sirve para ver un poco de qué está hecha nuestra presidenta. 1. 2, han pasado muchas cosas, hay muchísimos retos. Va a contramano quizá frente a un mundo que se derechiza, ¿no? Sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y en fin, tiene una serie de retos muy importantes que son los que va a afrontar. Pero una cosa queda clara, doctora, hay continuidad, ¿no? Muchos de los números son parte de esta continuidad. ¿Cómo ve? ¿Le parece que es clara la continuidad que está ofreciendo la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, claro. Yo destacaría inclusive 2 de los elementos que señaló el doctor, ¿no? La certeza y la continuidad, como él lo apuntó. De hecho, cuando vemos este primer informe ante la nación, ¿no?, de estos 100 días, pareciera que es más el tiempo por pues todo el periodo que se vivió de precampañas, la campaña misma, ¿no? Y claro, entonces tenemos a una presidenta que trae un proyecto que se hereda, digamos, del gobierno anterior, que no por ello quiere decir que hay alguien que está atrás de ella dirigiéndolo. Me parece que esos argumentos carecen de cualquier justificación, pero que tiene muy en claro hacia dónde quiere llevarlos, ¿no? Y creo que la manera en la cual ella expresa justamente esos proyectos, pues reflejan justamente su formación académica de hacia dónde quiere llevarnos. Y en ese sentido, pues hay
sí, como dijeron ustedes, son demasiadas las cifras, son demasiados los proyectos, pero yo creo que también es la necesidad que tiene ella de decirle al pueblo mexicano, a ver, o sea, sí tenemos problemas internos, tenemos amenazas externas muy importantes, pero tenemos un programa y líneas establecidas en lo económico, en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, los trabajadores, hacia dónde queremos seguir. A la vez estamos batallando, ¿no?, por tratar de apaciguar una violencia que ciertamente el gobierno pasado no pudo hacerlo y que ahora pone estrategias que también son diferentes a las que venía manejando el gobierno anterior, ¿no? Poner a una figura de un policía con una estrategia bien definida, de mucha investigación y con un apoyo, digamos, también legislativo para ver y jurídico para poder actuar salvaguardando sobre todo los derechos de las clases más bajas o de las personas más pobres, que es justamente el lema de este gobierno. Continuidad, entonces. Otro elemento, y es cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum a estos 100 días, que como usted dice es una tradición norteamericana, pero que es bien recibida acá. Y llega con un alto grado de aceptación. Encol, Financiero y otras encuestas le dan entre 75 hasta el 80%. Revistas importantes como Times, Financial Times y otros periódicos colocan a Claudia Sheinbaum como una de las mujeres más poderosas del planeta. Algunas la colocan en el lugar 4 o 5. ¿Cómo llega? Llega con un alto nivel de popularidad, de aceptación. ¿Esto qué significa para alguien que está rindiendo cuentas frente al pueblo? Bueno, primero tenemos que reconocernos como país, elegir a la primera presidenta. Eso obviamente es también, digamos, un hecho de lo que Claudia ha tenido en su trayectoria política. Pero el hecho de que tenemos una mujer que además tiene un gabinete donde hay una equidad, donde hay un planteamiento, con la situación que tenemos en este país de violencia de género, con las cifras tan duras que tenemos a veces, sobre todo en nuestro estado, donde por desgracia muchísimas personas están sufriendo este tipo de cuestiones, que una mujer tenga poder es una buena noticia. Es una forma diferente de funcionar en política, es una lectura desde lo femenino y desde una visión más de los cuidados. Qué bueno que digan los medios internacionales, una mujer tan poderosa, vamos a ver que de verdad lo sea. Porque una de las características de ese poder no puede ser un poder central en una sola persona. Todos los proyectos de los que estábamos hablando precisamente, ¿no?, esta gran carpeta que nos... bueno, el Plan México es, la verdad que es muy interesante, es muy potente, pero también va a requerir de muchas personas. No podemos seguir pensando en la figura de la todóloga que lo va a hacer todo por sí misma. Ella tiene que confiar precisamente en su gabinete, pero también incluso en los diferentes gobiernos estatales. Tenemos ahora en el Estado de México una muy buena coalición con respecto a la relación con el gobierno federal, que no la tuvimos tanto a lo mejor anteriormente, y eso la verdad que le va a reforzar ese poder. Porque yo vuelvo a decir, lo importante de nuestra presidenta es que no conciba adversarios, sino que conciba oportunidades de acuerdos, de trabajo en esa línea. Y a nivel global, obviamente, ahora mismo la posición de México es excepcional. Tenemos un futuro, la verdad, que muy prometedor, sobre todo porque las situaciones que están ocurriendo a nivel global nos van a beneficiar mucho. Bueno, llegamos al final de este primer corte. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nuestro tema, informe 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, con un acento, un pequeño acento y una pequeña mirada mexiquense. Regresamos en un momento. Regresamos, nuestro tema, informe 100 días, Claudia Sheinbaum, una mirada mexiquense. Conversamos con la doctora María Esther Morales y el doctor Ignacio López Moreno. Doctora,
La mandataria lo dijo, ya lo había dicho antes, el acento que va a dar el tema de la estrategia de seguridad. Si mal no recuerdo, ella señala el tema de la prevención, fortalecer la Guardia Nacional, mayor inteligencia y una mayor coordinación entre las instituciones y los diferentes órganos de poder. Hay una distancia frente a lo que López Obrador habló de abrazos y no balazos. Aquí se delinea algo un tanto diferente. ¿Cómo ve usted esta perspectiva? Bueno, yo diría sí y no. Sí, por estas cuestiones, sobre todo el ámbito de la inteligencia, de la coordinación con las entidades, ese es un elemento muy importante. Y aquí creo que, como lo dijo el doctor, el tema de género cuenta mucho. Tenemos 3 importantes mandatarias que en sus localidades, ¿no? Estado de México, Cuernavaca, Ciudad de México, que son fundamentales para esa coordinación. Y también no porque me parece que sigue habiendo un espacio para atacar las causas de la delincuencia, de la inseguridad, como lo había manejado el gobierno de López Obrador, y también creo que sigue esta parte de no hacer grandes enfrentamientos entre la Guardia Nacional o el Ejército, las fuerzas policíacas, con la delincuencia organizada. Entonces, por eso creo que hay sí y no. Me parece que si tuviéramos que definir, ¿no?, hacia dónde se inclina más, creo que sí tiene más elementos innovadores esta nueva estrategia de seguridad, sobre todo por reitero, este ámbito de inteligencia, de coordinación y de prevención en la delincuencia. Sobre todo creo que también hay que engancharlo mucho con la parte de la prevención en salud en los jóvenes. Esta campaña de decir no al fentanilo, de ver por la vida, creo que también tiene un mensaje potente hacia nuestras juventudes, hacia nuestras infancias, para poderlos ir alejando de este tema de la delincuencia y que se vayan incorporando hacia nuevos caminos que están marcados por también un nuevo programa en educación. Muy bien, el tema que, doctor, usted abordó en el segmento anterior, el tema que le pareció muy interesante del Plan México, sería interesante que nos hablara. Porque la doctora dice, somos la potencia 12, queremos pasar a ser la potencia 10. Y son 277,000 millones de dólares que quiere traer como inversión. Y un coqueteo o un mensaje muy fuerte a la comunidad empresarial mexicana. ¿Cómo ve el Plan México? Miren, hay una cosa que tenemos que reconocerle también a la doctora, que es su ambición. México tiene una tradición de planes nacionales de desarrollo, planes nacionales estructurados con una lógica de programas, una lógica de políticas, pero muchas veces se nos van las políticas de Estado, que le llamamos. Buscar planes y buscar formas de entender las cosas que vayan a ir más allá del sexenio. Estructuralmente, si queremos un cambio profundo en México y una mejora, ofrecer y que el mundo conozca el potencial real de México, tenemos que dar seguridad. Tenemos que dar no seguridad solamente en las calles con el tema del crimen organizado, que obviamente lo que plantea la doctora pues, es el camino que creo que estamos de acuerdo por seguir, sino que en última instancia el mundo tiene que percibir a México como lo que es. Tenemos una posición geoestratégica impresionante. Somos la puerta al continente americano. Tenemos la relación con el norte, con el Canadá y con Estados Unidos, pero hemos tenido una posición que no era tal vez la más adecuada. Y ya llevamos un tiempo intentando que se respete internacionalmente lo que México es y sobre todo lo que podemos llegar a ser. Este Plan México, aunque tiene obviamente el acotamiento del sexenio, una de las cosas que son muy interesantes es la apertura del Plan Nacional de Desarrollo que está realizando la doctora. Está llevando el Plan Nacional de Desarrollo a foros con sociedad civil, con universidades, con expertos, con expertas, la misma posición con respecto a empresarios y empresarias. Son bienvenidas. Cambiamos un poco el tono, eso es muy interesante. El sector privado no es mi enemigo, es mi aliado y se está notando en ese plan de desarrollo. La inversión, muchas veces estamos pensando en traer inversión extranjera. La inversión pública también es muy importante, pero inversión pública como se está estructurando en espacios donde va a provocar cambios de medio y largo plazo estructurados, que no sean simplemente apetencias del momento, sino que se ve lo que México realmente puede ser. Muy bien, pues muy interesante este planteamiento.
Doctora, la presidenta habló algo que aquí se ha mencionado sobre el tema de la mujer. Incluso jugó con la audiencia diciendo que no había llegado sola, ¿no? Sino llegamos todas, y la gente en un escenario pletórico le respondió con mucha... Pero no solamente fueron mujeres, no sé su impresión, pero también habló del tema de los migrantes allá en Estados Unidos y el flujo de migrantes acá, los planes que se tienen en caso de que haya deportaciones masivas. Y fue muy interesante lo que dijo. Bueno, recibimos grandes remesas, pero representan no más del 20%. Lo demás se queda en Estados Unidos y es un dinero importante. Habló también de los indígenas, de la necesidad que tenemos como país de dignificar a los indígenas. Los indígenas no como, sino como, sobre todo como sujetos de derechos, ¿no? No portadores de derechos, sujetos activos. ¿Le parece que estos tres actores fueron los que privilegia Claudia Sheinbaum en este mensaje de 100 días? ¿O hay otros más? Yo creo que el elemento de género es muy potente. Fue el más potente en todo caso. Me parece que sí, ¿no? Me parece que desde mi perspectiva es el más fuerte, no solamente en este informe, sino a lo largo de estos 100 días durante su campaña, ¿no? Tan es así que tenemos estas reformas constitucionales, ¿no? Que otorgan un papel equitativo completamente en cuanto a salarios, remuneraciones, accesos, ¿no? Laborales a la mujer. Cierto que también hay muchas mujeres que, pues, víctimas de delincuencia, de hijos que han sido desaparecidos, que ellas, pues, no se sienten reconocidas, ¿no? Yo escuchaba en una nota que decía, no es cierto, no llegamos todas, porque todavía estamos necesitadas de esa justicia. Pero creo que eso sí es un elemento bastante potente. Pero yo no le restaría tampoco ninguna importancia al elemento migrante y al elemento también de la población indígena. Migrante, ¿por qué? Porque ella se reconoce también, o se reconoció como en una etapa muy importante de su vida como migrante viviendo en California, y sabe lo que es estar allá, sobre todo en Estados Unidos, sabe la cantidad de dinero que producen nuestros migrantes en esa economía y que genera justamente, que es un motor importante para el crecimiento económico de los Estados Unidos. Y, por supuesto, el tema de la población indígena, que también se le reconocen, se van incorporando estas nuevas legislaciones, ¿no?, a nuestra Carta Magna, y que no por ello deben ser ninguneados ni marginados, no, al contrario, hoy son sujetos, personas, con todo el reconocimiento que tienen todo el derecho para poder, pues, ser parte de esta sociedad. Entonces, creo que sí, los tres elementos son fundamentales, pero sí resaltaría una mayor potencia en el elemento de género. Pues que lo amerita, ¿no? Siendo como se ha planteado acá, siendo la primera mujer presidenta en 200 años de república, ¿no? Finalmente, doctor, el tema de Estados Unidos y Trump. Trump, en unos días más, asume la presidencia, pero ha sido particularmente bélico, no solamente con México, sino a nivel mundial, y combinado con los reportes de Financial Times, que no reconoce, sino plantea que México ha fracasado para enfrentar al crimen organizado, sobre todo en el caso del fentanilo. Y en ese sentido, lo que ha estado planteando Trump es, bueno, pues el gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer frente al tema y voy a castigar con un 25% de aranceles, cosa que se ha venido endulzando después, ¿no?, con sus asesores. Pero ahí está una amenaza. Y la otra, que es más simbólica, pero igualmente chocante y provocante, es el tema de el cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Entonces, la presidenta ha sido muy clara al decir una expresión que tuvo, y es cooperación sí, subordinación no. Es correcto. Miren, hay una cosa que no podemos olvidar. ¿Quién es Donald Trump? Estamos hablando de un empresario de Nueva York que ha hecho su fortuna con la especulación y muchas veces con determinado tipo de actividades que no serían las más recomendables. Eso lo lleva en su persona.
Internacionalmente, recordemos la foto de todos los líderes internacionales pidiendo que firmara el acuerdo y él como pues simplemente cerrándose. Ahora, este Donald Trump no es el mismo Donald Trump de la otra vez. Ha habido un aprendizaje institucional. Él sabe que Estados Unidos tiene un sistema de check and balance bastante fuerte. No es tan Check and poderoso. balance, ¿qué quiere decir check Hay and balance? toda una serie de instituciones que pueden frenar las acciones de un presidente en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no es un monarca absoluto. Se debe a determinados momentos en los que sus cámaras pueden frenar sus proyectos y decirle, no, mire usted, no podemos ir por allá. La presidenta ha sido muy inteligente en ese sentido. ¿Por qué? Porque en última instancia el problema real de Estados Unidos es China. Estados Unidos tiene una guerra comercial que va a acentuarse con China en los próximos años. Si no cuenta con nuestro apoyo, ahí está el proyecto de la presidenta sobre el nearshoring, o sea, el nearshoring, traer, y esas empresas vienen acá, ¿por qué? Porque Estados Unidos necesita. Como siempre dicen, ¿cuánto costaría un iPhone si lo fabricaran los estadounidenses? Los estadounidenses no quieren fabricar sus teléfonos, necesitan a México y necesitan que tengamos una colaboración. Ahora, eso no quita que haya una especie de planteamiento o de actitud chulesca, si se puede decir, ¿no?, por parte de esta persona, pero la respuesta de nuestra presidenta ha sido muy adecuada, porque tiene a México, porque en el fondo necesita a México. Sobre lo que comentaba la compañera con migración, no nos olvidemos que a día de hoy hay más migración de Estados Unidos a México que de México a Estados Unidos. Ah, caramba. Sí, lo que pasa es que esos datos no se ponen sobre la mesa. Tenemos mucha migración ilegal de Estados Unidos y poca migración hacia Estados Unidos de México. Era interesante. Bueno, empata o checa mucho con la gentrificación También de varias ciudades nuestras. Llegamos al final. Y es una tradición en el Hilo Negro de pedir una conclusión final. Y yo les pediría una conclusión que resuma qué nos conviene en el Estado o qué lecciones podemos sacar desde el Estado de México a partir de estos 100 días. Empezamos con usted, doctora. A mí sí me gustaría ver una cooperación, una coordinación, un trabajo en conjunto mucho más estrecho entre la presidenta y nuestra gobernadora. Es cierto, ha existido, la hemos visto recientemente aquí en Sinacantepec, ¿no?, entregando estos nuevos programas, ¿no?, para mujeres, pero creo que hace más falta en el ámbito de lo que queremos los mexiquenses, que es la seguridad, ¿no? Creo que es un elemento fundamental y necesitamos que estas barreras que están tan porosas entre la Ciudad de México, nuestra entidad, pues tengan esa coordinación. Por eso yo resaltaba en anteriores menciones el hecho de que para mí es una ventaja que tengamos una jefa de gobierno, una gobernadora y una presidenta que pueden realmente hacer elementos que pueden cuajar para una buena estrategia de seguridad y que haga sentir mucho más pues confortables, mucho más seguros, perdón la redundancia, a los mexicanos. Y que además, como hemos dicho en otros momentos, los astros se alinean, es decir, forman parte de una misma composición política, lo cual en teoría facilitaría. Doctor, sus apuntes finales. Bien, y coincido con la lectura que hace la compañera, pero también hay que tener en cuenta quién es el Estado de México. Tenemos que poner siempre sobre la mesa quiénes somos. Población, capacidad económica, cinturones industriales. Somos un potencial muy fuerte y la megalópolis de la Ciudad de México, que en realidad no es de la Ciudad de México, es de todo el centro del país, un actor clave, si no el primero, es el Estado de México. Y eso tenemos que ponerlo sobre la mesa, igual que la presidenta pone sobre la mesa lo que supone México para Estados Unidos, también tenemos que poner sobre la mesa lo que los mexiquenses y las mexiquenses suponemos para el país. Y eso significa políticas específicas con los problemas que tenemos en nuestro Estado, el sur del Estado, los problemas que tiene, todo lo que está ocurriendo con el tema del agua. Qué bueno que tenemos un Plan Nacional y tenemos una Secretaría del Agua en nuestro Estado. El agua y la seguridad en el Estado de México son parte de nuestra agenda regional y local más acuciante. Y tengo la confianza de que esta coalición de la que estamos hablando lo va a permitir. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, ha sido muy interesante y esperemos que en otros momentos podamos seguir compartiendo esta discusión. Por mi parte, yo agradezco mucho su presencia y por supuesto, le convoco para que la próxima semana veamos el Hilo Negro aquí en Mexiquense TV.